Vamos a dialogar aquí, nos acompaña ya la doctora Mónica Mancero. Ella tiene un PhD y ha llegado acá a la ciudad de Cuenca en el marco del coloquio Formas de lo Humano, que viene desarrollando el programa de Antropología de lo Contemporáneo de la Universidad de Cuenca. Tiene también una maestría de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Ella hizo el día de ayer una intervención académica. Ella tiene una investigación que ha sido titulada La elección de la chola cuencana, raza, clase y política. Este evento se realizó ya el día de ayer. Doctora Mancero, pues nos gustaría un poquito conocer algunos detalles de esta participación y sobre todo de estas investigaciones. Muchas gracias, Rosana, por la invitación a esta radio tan prestigiosa que también la escuchamos en Quito, ¿no? Y creo que en todo el país, y ahora se puede escuchar en todo el mundo. Realmente, sí, estoy muy agradecida también con la Universidad de Cuenca por invitarme a exponer mi trabajo. Este fue un trabajo doctoral que lo realicé a partir de mi doctorado en estudios políticos en Flaxo y corresponde a un estudio más amplio que se denomina Nobles y Cholos, raza, género, clase en Cuenca. En esta investigación yo analizo varios temas en relación a la ciudad y la región. Uno de ellos tiene que ver con el patrimonio, cómo la patrimonialización de Cuenca se convirtió en un dispositivo hegemónico. Es una investigación en términos políticos y culturales más amplios, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumplió la patrimonialización? Otro de los temas es el desarrollo, cómo se implementó desde el CREA, esa instancia, qué significado tuvo. No, que tuvo un momento importante. Muy importante sin duda, y que también contribuyó a una configuración hegemónica en un momento determinado, y luego cómo se transita, porque tiene una decadencia el CREA y se constituyen nuevos organismos de desarrollo, como Acudir, por ejemplo. Investigo eso en un segundo capítulo, y en un tercero me focalizo en el tema de la raza y género, y ahí sobre todo el tema de la chola cuencana, ¿no? Que sin duda ha constituido el ícono de la ciudad, el ícono de identidad cultural, ¿no? Y para investigar esto de la chola tomo dos eventos fundamentalmente. Uno es la remodelación del mercado, 10 de agosto, visto no tanto en su proceso de construcción, sino las disputas políticas que se dan y cómo ellas se posicionan frente al municipio, cómo negocian, cómo se empoderan. Y entonces me permite, digamos, advertir cómo ellas posicionan fuertemente algo que se denomino yo la economía moral de las cholas del mercado, en donde posicionan valores, sobre todo para hacerse respetar. Ellas dicen que es necesario que se les reconozca el don a todas las personas, y tratan de fomentar una mayor equidad frente a una situación discriminatoria que se vive con ellas en el mercado, a pesar de que son mujeres muy empoderadas, autónomas, porque ellas manejan sus propios recursos. Pero hay un proceso de discriminación en cuanto a la chola verdulera, este tipo de cosas que se manejan todavía en la ciudad. Y el otro evento que analizo es precisamente la elección de la chola, el certamen de elección. Cómo surge, qué transformaciones ha tenido a lo largo del concurso, y qué expresa, qué representa este concurso para la construcción de la identidad aquí en la región. Entonces ayer hablamos sobre este tema específicamente. Sí, y de esta investigación nos gustaría un poco conocer cuáles son las reflexiones en este caso que tiene usted. ¿Qué nos dice estas investigaciones de la sociedad cuencana y de qué clase de ciudad queremos ser, hacia dónde vamos, cómo nos estamos construyendo, o todavía estamos anclados tal vez en una gran cantidad de prejuicios, de discriminación, en fin? Sí, bueno, hay mucha ambigüedad en todo este proceso. En efecto, por ejemplo, en el caso de la elección del certamen de la chola, es uno de los primeros concursos de belleza raciales del país. Se lo establece en la década del 50. Es una iniciativa del Centro Agrícola Cantonal, que agrupaba a la élite terrateniente, latifundista, si se puede llamar así, de la región, ¿no? Agrícola y cantonal. Entonces, este centro agrícola mantenía hegemonía en este grupo socioeconómico,
y yo le veo como un gesto por posicionar a un otro, ¿no? Si bien ellos se constituyen como una suerte de grupo que expresa la nobleza de la ciudad, que expresa el saber letrado también, grupos hegemónicos de las élites cuencanas desarrollan un proyecto para distinguirse de los demás, sobre todo de los sectores cholos, indígenas. En este mismo proceso es necesario construir el otro y establecer una frontera racial. Eso es lo que constituye realmente la elección de la chola. Decir, hasta aquí están los nobles, aquí hay el otro del cual me distingo. La invención de este concurso responde a ese proceso, pero luego adviene una decadencia con el propio desarrollo y la decadencia de lo que significaba la explotación de la tierra, también de ese grupo, ¿no? Y poco a poco la elección de la chola más bien pasa a municipalizarse, ¿no? Es el municipio quien empieza a dirigir, asume eso, y sin embargo en el año 2003, durante la alcaldía de Fernando Cordero, más bien hay un gesto del municipio por entregar a las juntas parroquiales, a la ruralidad, la organización del evento. Esto se lo hace mediante una ordenanza, ¿no? En ese momento, de forma un poco, digamos, bastante peculiar, el centro agrícola que hace mucho tiempo había levantado el concurso reclama para sí la pertenencia al concurso porque dicen tener la patente. Entonces empieza una disputa ahí entre distintos sectores con el municipio. ¿Hace qué tiempo estamos hablando de esto? El 2013 fue esto. 2013. Reciente, relativamente. Sí, relativamente recién, y digamos, hay que ir viendo este proceso histórico también. Y eso significó de parte del municipio un afán por ruralizar y devolver a la chola cuencana al campo, a la ruralidad, a las parroquias rurales. Cuencana en el sentido ya más amplio de las parroquias rurales, y de algún modo significaba campesinizar a la chola, ¿no? Entonces, todas estas disputas políticas reflejan, me parece que transparentemente el certamen puede mirarse los distintos momentos políticos de la ciudad también, ¿no? Y juega ahí en la ordenanza, por ejemplo, el tema de la autenticidad. ¿Qué significa ser una chola cuencana, no? El tema de la autenticidad, bueno, lo dice la ordenanza, son un conjunto de rasgos etnoculturales que tienen que tener las chicas que se presentan en el concurso, pero también deben vestir el traje, ¿no? Y en torno a eso hay toda una, digamos, unos rasgos que son bien importantes de verlos, porque cuando yo entro a analizar, realmente las chicas, la mayor parte de ellas no visten ya de cholas, ¿no? Sino que se visten para el concurso, para el certamen, y si son electas chola cuencana deben vestirlo durante todo el año, ¿no? Pero entonces, en general, lo que puedo advertir es que el uso del traje se puede mirar como supone, desde el lado también de los sectores subalternos, un posicionamiento de sus identidades, ¿no? Toman el traje cuando lo necesitan, cuando requieren posicionarse. Por ejemplo, la chola cuencana va al desfile de la ecuatorianidad en Nueva York. Y ahí hace uso del traje, ¿no? Y es muy importante ese evento para posicionar a la chola. Pero a su vez dejan el traje en muchos otros momentos. Por ejemplo, yo recuerdo digamos, cuando en la vida estudiaba, diaria, claro, en la vida diaria las usan jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque se ve de pronto señoras y se ve por la calle todavía hay el uso del traje. Pero yo recuerdo desde mucho tiempo atrás, cuando estudiábamos en la universidad, Rosana, no había cholas en la universidad. ¿Por qué es que las chicas al entrar a la universidad tienen que ponerse pantalones y dejar el traje? Ese ha sido un proceso constante, digamos, que se puede ver en la juventud, ¿no? Y eso hace que se dé un movimiento quizás, como de repliegue de la identidad. Y vemos que también se ve, quizás esto es muy común, no solamente con la chola cuencana, hemos visto también en los sectores orientales, en las poblaciones shuar, ashuar, el uso de sus trajes son para actos, eventos, representaciones. Recuerdo en la misma universidad a la que usted hizo referencia, los chicos que venían de estas comunidades utilizaban sus trajes el día de la graduación, pero todo el resto del año vestían la ropa. Sí, bueno, esto sucede mucho, ¿no? Cuando hay bastantes dificultades por posicionarse. Pero bueno, si son orientales, digamos, no pertenecen exclusivamente a la región, podría haber una pequeña diferencia. Pero en el caso de Cuenca es bastante difícil entender cómo ha habido este sentido discriminatorio, ese sentido de establecer el símbolo del traje como
Es complejo porque a la vez que significa identidad y pertenencia regional y es el ícono del turismo y es una manipulación que permite inclusive recursos económicos, ¿no? Las postales de la chola están en todos lados, las cholas en el Parque de las Flores, en la plazoleta de las Flores y todo esto. Pero a la vez su uso cotidiano está discriminado. Están pero no están, digamos sí, así. Es esta ambigüedad, ¿no? Realmente lo que refleja la configuración aquí en la ciudad. Bueno, ahora, doctora Mancero, en honor al tiempo y aprovechando su presencia en estos días, se está debatiendo con intensidad al interior de la Asamblea Nacional una serie de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación e Información. Entre ellos se plantea la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, se está planteando la eliminación del linchamiento mediático, en fin, pero sin embargo esta discusión se da más bien en un contexto en el que ha habido, luego de estos últimos 10 años, una serie de exigencias y posicionamientos en respuesta y respaldo a las libertades. Quisiéramos conocer cuáles son las reflexiones que tiene usted al respecto. Recordamos que usted, como editorialista del Telégrafo, en un momento también se vio vulnerada con algunas publicaciones. Sí, en efecto. La concreción de la ley de comunicación ha sido bien particular en el país porque da cuenta, me parece a mí, más allá de la formalidad, de la legalidad, la cultura política que está detrás. En el sentido de que podemos tener una ley o no tenerla, o en este caso que la hemos tenido, ¿cómo ha sido su implementación? El principio de tener una ley realmente no me parece a mí particularmente que sea algo negativo. La cuestión es el uso que se le dio, ¿no? Claro que hubo estas instituciones que al final se pusieron a último momento y que fueron terriblemente manipuladas. A mí me parece que finalmente cómo la cultura política que está detrás en cuanto a los gobernantes, en cuanto a la gente que tiene que implementar estos mecanismos, hace que se desborden, ¿no? Una cultura autoritaria es la que tenemos detrás nosotros. Entonces, con cualquier ley podemos hacer la trampa o usarla, manipularla para poder Bueno, más en el refrán, echa la ley, echa la trampa. Sí, es así y lamentablemente me parece que se exacerbó ese autoritarismo durante el correísmo. Yo mismo fui víctima de eso, a pesar de que me pidieron colaboración en el Telégrafo. Como yo dije en el momento que denuncié que me censuraron ahí, fue porque quizá advirtieron que yo podía ser funcional al régimen en mis artículos, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer crítica, cuando fui crítica y me empezaron primero a recortar y luego finalmente no publicaron mi artículo. Y eso fue bien grave porque fue el diario público. Entonces, cuando no publicaron mi artículo, yo realmente hice una protesta muy fuerte en redes y bueno, realmente esto iba para era una censura previa, ¿no? Que precisamente estaba en la propia ley, digamos, prohibido. Y sin embargo, bueno, al día siguiente, para que no les ponga un juicio, el día siguiente publicaron mi artículo, pero con una nota del editor que en ese momento, bueno, no quiero nombrarlo, el director de ese momento, prefiero no hacerlo, pero ahí el artículo que seguía el mío era mucho más, de muchos más caracteres, ¿no? Eso fue la publicación. Bueno, ahora ventajosamente con el nuevo director me ha invitado nuevamente a retornar, soy articulista del Telégrafo, pero bueno, yo esperaría que esas reformas vayan aparejadas. Tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? En fortalecer una cultura política más democrática. ¿Usted cree que estamos viviendo un nuevo momento frente a las libertades? Sin duda creo que sí. Creo que es un momento complejo para el país, es un momento de transición. Eso es claro, ¿no? Recuperar de alguna manera una institucionalidad democrática, pero también mayor espacio, mayor libertad, ¿no? Eso no significa que ya todo esté superado. Es un momento muy difícil en términos económicos y lo que sí veo y es un poco preocupante es que hay como un quiebre, ¿no? Hacia algunos aspectos, digamos, de entregar el poder a ciertos grupos económicos que me parece que hay que tener cuidado, ¿no? Para no dejar que este proceso democrático se quede por el lado de los derechos y las libertades, pero mientras el manejo económico toma un giro distinto. Bien, 7:57 a.m. Queremos agradecer la presencia de la doctora Mónica Mancero. Ella nos ha comentado un poquito sobre estas investigaciones muy interesantes que tienen que ver con la identidad y cómo nos constituimos como sociedad y también parte de su experiencia en materia de libertades, sobre todo ahora que se está debatiendo al interior de la Asamblea Nacional esta propuesta de reformas.